Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra actividad académica del día martes. La pregunta académica del día de hoy a resolver es ¿cuál es el mejor abordaje para necrosectomía en pancreatitis necrosante infectada? Será presentada por la residente de cirugía general del segundo año, Geraldine Victoria Rosmini. Geraldine, adelante. Muchas gracias, profe. Buenos días a todos. Como mencionó el profe, vamos a hablar entonces sobre el mejor abordaje para la necrosectomía en pancreatitis necrosante infectada. La charla la desarrollé con la asesoría de la doctora Mercedes González. Para comenzar, ¿cómo va a ser la distribución? Vamos a hablar inicialmente de la historia natural de la pancreatitis aguda, unas generalidades sobre la pancreatitis necrosante infectada, para abordar así el manejo quirúrgico intervencionista de la enfermedad, distribuyendo o haciendo énfasis en el tiempo, cuáles son las principales técnicas, qué es el STEP Approach y la comparación entre las técnicas. Terminamos con unas conclusiones para llevar a casa. La pancreatitis aguda es entonces una de las enfermedades más comunes que se presenta en el tracto gastrointestinal y está caracterizada por ser un proceso inflamatorio que afecta a la glándula con la capacidad de activar sistemas inflamatorios y antiinflamatorios que pueden llevar no solo a un compromiso de las funciones endo y exocrinas, sino también a manifestaciones sistémicas de disfunción multiorgánica y que ponen en riesgo la vida del paciente. Esta se caracteriza por la lesión inicial de las células acinares, que son pues el componente exocrino del páncreas, precipitado por la liberación y activación de tripsinógeno y tripsina dentro de los acinos, y esto desencadena la activación de otras enzimas pancreáticas que terminan en la autodigestión del parénquima del páncreas. La etiología biliar es la principal, seguida de la alcohólica, sin embargo son múltiples las causas asociadas a pancreatitis. Una vez se ha desarrollado la pancreatitis, esta suele tener dos formas, edematosa o necrosante. La edematosa es la forma más frecuente y corresponde a más del 80% de los casos. En general, esta es reversible, es autolimitada y en las imágenes, como la que se muestra acá de la tomografía, se ve el páncreas con crecimiento difuso por el edema inflamatorio con cambios leves en la grasa peripancreática. Por otra parte, del 10 al 20% de los casos se presenta la pancreatitis necrosante, necrosis del páncreas y del tejido peripancreático, y esta no se ve inicialmente en las imágenes, sino que después de algunos días se presenta un patrón parchado de perfusión con una atenuación variable que luego ya se va marcando con mayor claridad. Y siempre que después de una semana del inicio de los síntomas haya un área sin realce adecuado del parénquima, debe considerarse entonces que el paciente está cursando con necrosis del páncreas. Ambas formas de pancreatitis, tanto la intersticial como la necrosante, pueden asociarse entonces a complicaciones locales. Pueden presentarse colecciones líquidas agudas en las primeras 4 semanas y en el caso de la pancreatitis necrosante se puede presentar colecciones necróticas agudas con un contenido líquido y sólido. Si estas persisten más allá de las 4 semanas, las colecciones líquidas agudas pasan a ser pseudoquistes, las colecciones necrosantes agudas pasan a ser necrosis amurallada porque se delimitan mucho más. La pancreatitis intersticial, en general, como mencionaba, es autorresolutiva y la mortalidad es baja, es menor al 2%, mientras que la necrosante puede generar falla orgánica transitoria con complicaciones graves locales, con mortalidad menor al 5% cuando la falla orgánica es menor a 48 horas en una pancreatitis moderadamente grave, y mortalidad del 15 al 20% cuando hablamos de una pancreatitis grave. Esta, a su vez, puede tener la necrosis que permanezca estéril o sobreinfectarse. En el caso de la infección, hablamos del tema de nuestra charla, pancreatitis necrosante infectada, y la mortalidad es la más alta, que es mayor del 30%. Hay dos picos de mortalidad o una forma bimodal de la mortalidad en la pancreatitis. El primero se encuentra asociado a CIRS y a falla multiorgánica, y el segundo está asociado a infección y a sepsis. En las primeras 2 semanas hay una respuesta proinflamatoria que conduce a la disfunción multiorgánica. Paralelamente se va desarrollando la necrosis y esta no se delimita al principio, va progresando,
Después de 2 semanas hay ya una transición al estado de un estado proinflamatorio a un estado antiinflamatorio, que es la segunda fase, donde el paciente está en mayor riesgo de infección por riesgo de traslocación de la flora intestinal por falla en la barrera intestinal. Lo que se sigue ya de la infección del tejido necrótico pancreático, peripancreático o de las colecciones. La infección también se puede generar a partir de la sangre de forma hematógena, provenir del sistema biliar o ser ascendente por el duodeno. Y puede ser secundaria a la contaminación asociada a un procedimiento como aspiración por aguja fina, por cepro o por cirugía. Pero la principal causa o la patogénesis principal es la contaminación, es la contaminación colónica transmural por traslocación. Ya entonces debemos considerar la pancreatitis necrosante infectada cuando después de 14 días del inicio de los síntomas hay deterioro clínico del paciente. La mayoría de las veces es difícil establecer cuándo corresponde infección pancreática y cuándo la respuesta inflamatoria sistémica es como la propia de la pancreatitis, o también puede ser una infección en otra localización como asociada a neumonía, a infección urinaria o a infección por catéter. Entonces, hay unos criterios para diagnosticar la necrosis infectada. El principal es la presencia de hallazgos imagenológicos, más que todo en tomografía, que está dado por la presencia de gas extraluminal en tejidos pancreáticos o peripancreáticos. Son burbujas que se ven como las que se señalan por las flechas en la imagen. ¿Cuál es el problema de esto? Que solo está presente en la mitad de los pacientes, tiene una sensibilidad del 56% y especificidad del 97%. Se puede también realizar aspirado por aguja fina cuando los hallazgos en la tomografía no son conclusivos. Este tiene sensibilidad más alta de 79%, sin embargo, la tasa de falsos negativos está entre el 12 y el 25%. Y hay riesgos de que se introduzcan microorganismos en un tejido que puede estar estéril, por lo que se limita desde su uso, además de que se argumenta que si se va a entrar en contacto con la necrosis, se puede entonces considerar mejor estrategias de drenaje que sirvan de una vez de diagnóstico y de tratamiento, en vez de solo usar la punción, que es únicamente diagnóstica. Se han estudiado también otras herramientas que pueden servir como predictores para la infección. Una de ellas es la procalcitonina, de la cual se ha documentado sensibilidad del 73% y especificidad del 87%, siempre muy apoyados en la clínica y en el tiempo de evolución que lleva el paciente. Entonces, ya teniendo el diagnóstico, vamos hacia el tratamiento. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento? Y son dos: el manejo antibiótico y el manejo quirúrgico intervencionista. Para resolver nuestra pregunta, vamos a centrarnos entonces en el quirúrgico intervencionista. Como dato adicional, este manejo, cuando se presenta una pancreatitis necrosante, la principal indicación para hacer esta intervención es que se encuentre infectada. Otras indicaciones ya serán la presencia de dolor no modulado con el manejo médico, obstrucción del tracto de salida gástrico, duodenal, obstrucción biliar, intolerancia a la vía oral, entre otros. En nuestro caso, entonces, la presencia de infección en la necrosis pancreática. Bueno, para tratar cuáles son los manejos médicos, vamos a remontarnos a 1800, un poco de historia, cuando el cirujano Nicolas Sen fue el primero en proponer la resección pancreática temprana en los casos de pancreatitis necrosante. Durante los primeros años de 1900, la mayoría de estos pacientes eran diagnosticados de forma intraoperatoria o en la autopsia. De los que se diagnosticaban en cirugía, un alto porcentaje sobrevivía, de modo que el manejo estaba encaminado al drenaje temprano. Luego aparecieron métodos diagnósticos no invasivos y la cirugía comenzó a emplearse de forma más tardía. Entonces surgieron dos corrientes, aquellos que apoyaban la necrosectomía temprana y los que apoyaban la necrosectomía tardía. Los que apoyaban la necrosectomía temprana, ¿qué decían? Que argumentaban que era la única manera de reducir las complicaciones multisistémicas relacionadas con la liberación de las enzimas y toxinas del páncreas necrosado. Y la tardía estaba sustentada en que había una mejor delimitación del tejido necrótico y con ello era más fácil el abordaje quirúrgico. Se cambió entonces el paradigma. En los últimos 20 años surgieron estudios en contra de la laparotomía temprana y la necrosectomía
temprana. Entonces, a finales de los 90 comenzaron a aparecer estos estudios que evidenciaban menor mortalidad con la necrosectomía tardía. Este estudio, publicado en 1997, es un estudio mexicano prospectivo aleatorizado que mostró un marcado descenso en la mortalidad con la intervención dilatada en comparación con la cirugía temprana. Cogió dos grupos de pacientes, un grupo A con 25 pacientes, se les realizó necrosectomía temprana a las 48 a 72 horas del inicio de los síntomas, y el grupo B con 11 pacientes con la necrosectomía que al menos hubiesen pasado 12 días desde el inicio de los síntomas. Ambos fueron manejados con empaquetamiento y necrosectomía por etapas, y la mortalidad fue en la temprana del 56% y en la tardía del 27%. Aunque la muestra fue pequeña, por los resultados que iban teniendo en el estudio, este se detuvo antes de lo planeado, con la conclusión de que en necrosis pancreática es mejor el manejo más conservador, selectivo e intervenciones más tardías. Comenzaron también entonces estudios con pacientes con necrosis infectada. Los resultados fueron similares, la intervención tardía tenía menor morbimortalidad y también prevalece la tardía porque, como veíamos en la gráfica inicial de la distribución bimodal de la mortalidad, la infección suele presentarse después de la segunda semana, entonces no se justificaba realizar intervenciones de forma tan temprana. Paralelamente, entonces, se determinó que no todos los pacientes con necrosis pancreática estéril debían ir a cirugía y que se debían seleccionar mejor los pacientes para estos procedimientos. Con la evidencia disponible, entonces, salen las guías del manejo quirúrgico de pancreatitis en el 2002, donde comienzan a recomendar evitar cirugía temprana en los primeros 14 días del inicio de la enfermedad, a menos que haya una indicación específica. Y esto relacionado también con que después de 3 a 4 semanas se facilita el desbridamiento por delimitación de la necrosis, hay menor riesgo de sangrado por la delimitación misma de los tejidos y menor resección de tejido vital, lo que se traduce en menor insuficiencia pancreática secundaria al procedimiento, con menor mortalidad. Ya entonces hasta aquí se tenía en mente que la necrosectomía tenía mejores resultados en mortalidad posterior a los 14 días, pero si esto se prolongaba más tiempo, ¿qué pasaba? No había todavía la evidencia. Comenzaron entonces a evaluar pacientes donde se realizara el procedimiento después de los 14 días. En el 2007 se publica este estudio con 3 grupos. Es importante que gran porcentaje de los pacientes, 83% de los pacientes, tenían necrosis pancreática infectada y los intervinieron en diferentes tiempos, menor a 14 días, entre 15 y 29 días y mayor a 30 días. Y se dieron cuenta que la mortalidad, como se ve en la gráfica, cambió drásticamente, que las intervenciones menores a 14 días llevan a mortalidad del 75% y las que eran mayores a 30 días, mortalidad del 8%. En contraparte, se evidenció que pues, no todo era tan bueno, había algunas desventajas, como que esto implicaba mayor uso de antibióticos de mayor espectro y consecuentemente también mayor resistencia bacteriana y mayor resistencia y presencia de cándida. Aún así, la mortalidad fue un resultado de peso mayor, por lo que primó sobre los otros y surgieron entonces medidas también relacionadas respecto a la selección de antibióticos. Con esto, estas indicaciones de necrosectomía tardía han seguido en pie. Sin embargo, recientemente aparece un nuevo interrogante acerca de cuál es el tiempo óptimo para la necrosectomía a partir de 3 hechos. Por una parte, la evidencia de la que hemos venido hablando surgió cuando el abordaje de primera línea era abierto. Recientemente, entonces, ¿cuál es la pregunta? Si ahora que disponemos de técnicas menos invasivas, los pacientes se benefician de intervenciones más tempranas. Y adicionalmente, las intervenciones endoscópicas y percutáneas en teoría no requieren de necrosis amurallada para la inserción de un catéter de forma segura. Ese era uno. Lo otro es que comenzaron a mirar entre los expertos, pancreatólogos, gastroenterólogos, y se dieron cuenta que no había consenso realmente sobre si se debía hacer intervención temprana o tardía. Una encuesta publicada en el año 2016 con pancreatólogos reportó que el 45% de los expertos recomiendan el drenaje pancreático por catéter tan pronto como es diagnosticada la necrosis pancreática infectada.
el 55% restante posponen las intervenciones invasivas conforme pues están las guías. Y lo otro es que varias guías, como la de la Asociación Americana de Gastroenterólogos en el 2020, recomienda considerar el drenaje por catéter si se sospecha infección, aún así si se está en una fase temprana de la enfermedad. Al respecto, sale este artículo publicado por el New England este mes, hace pocos días, para establecer cuáles son los mejores desenlaces. Ellos lo que hicieron fue aleatorizar 104 pacientes con necrosis pancreática infectada y analizaron el drenaje inmediato con menos de 24 horas de infección versus el drenaje tardío en aquellos pacientes que ya se había desarrollado, ya estaba instaurada la necrosis amurallada. Evaluaron un score de complicaciones y no encontraron diferencias entre las complicaciones mayores en ninguno de los dos grupos. Este score se evalúa de 0 a 100 y encontraron en uno de los grupos 57 y en el otro 58. Y la mortalidad también fue similar, del 13 versus el 10% a los 6 meses. ¿Qué cambió? El número de intervenciones, que fue mayor en los que habían sido intervenidos tempranamente, fue 4.4, versus el drenaje tardío tuvo 2.6. Y pues aunque no se demostró superioridad respecto a las complicaciones, el drenaje tardío lo que sí mostró es que 39% de los pacientes que recibió este manejo conservador con antibiótico finalmente no requirió drenaje en ningún momento, además de que tuvo menor estancia hospitalaria. Esos estudios entonces no solo muestran que pues hasta ahora no hay evidencia sobre el drenaje temprano, sino que también abren las puertas a un manejo conservador para la necrosis pancreática infectada en algunos casos muy selectos. Nos queda entonces en mente que por ahora la recomendación es el drenaje tardío individualizando cada paciente. Entonces, con respecto al abordaje, como he mencionado, los avances en la tecnología han explorado técnicas menos invasivas para el tratamiento de la necrosis infectada con el objetivo de disminuir la respuesta inflamatoria de la cirugía abierta y de la morbilidad asociada. De esta manera, las técnicas difieren en la forma de visualización, el método que puede ser entonces por imágenes guiado por tomografía, puede ser endoscópico, puede ser laparoscópico, cirugía abierta. Difieren en la ruta, si el acceso, que es la gráfica que vemos en la diapositiva, entonces el acceso puede ser transgástrico, pero transgástrico por vía endoscópica o transgástrico por vía laparoscópica. Se puede realizar tanto en el abordaje laparoscópico como abierto, llegar hacia el páncreas mediante el ligamento gastrocólico o a partir del abordaje transmesocólico, o se puede realizar un abordaje retroperitoneal. Y hay que diferenciar también cuál es el propósito de nuestra intervención, si va a ser de drenaje, de lavado o de desbridamiento. ¿Cuáles son vamos a hablar como para mayor claridad, exponer brevemente las técnicas disponibles y las más utilizadas? Tenemos primero la necrosectomía por laparotomía con acceso transperitoneal. Su ventaja principal es que permite la exploración completa de la celda pancreática y de las zonas de necrosis a distancia, pero también de toda la cavidad peritoneal. Adicionalmente, permite resecciones intestinales y colecistectomía, pues si están indicadas. Y los inconvenientes está la contaminación de la cavidad peritoneal por infección retroperitoneal, el hilio posoperatorio, el riesgo de fístula digestiva, con una morbilidad que es muy variable del 34 al 95% y mortalidad de hasta el 25%. Para generar pues acceso a esta necrosis infectada, se puede realizar preferiblemente a través del ligamento gastrocólico con la apertura en la transcavidad de los epiplones. A menudo existen como adherencias estrechas entre el estómago y el colon transverso, y entonces si este acceso se hace difícil, se puede pasar a través del mesocolon transverso por delante de la vena mesentérica inferior, evitando siempre la desvascularización del colon transverso.
La necrosectomía, en caso de que haya necrosis mesentérica, se hace acceso por la apertura mesentérica, o si hay necrosis pre o perirrenal, se diseca el colon a la derecha o a la izquierda, dependiendo del lado comprometido. Ya una vez hemos llegado, se realiza el desbridamiento, generalmente con una técnica Roma, se pueden utilizar los dedos con gasa, que sea solamente del área comprometida y evitando retirar tejido vital. Y después se pueden insertar drenes. Hay dos técnicas de drenaje lavado con alto flujo y de drenaje por capilaridad. El de drenaje de alto flujo es el primero, que consiste en completar la necrosectomía mediante lavados del lecho para que se arrastren los fragmentos tisulares que no salieron en la intervención. Se colocan entonces drenes de gran calibre y por ahí pues se cierra después la transcavidad para impedir que cuando se realice alguna infusión se generalice una peritonitis por difusión del líquido lavado, y por ahí se permite la infusión y la extracción del líquido para el subsecuente desbridamiento. Por la otra parte está el drenaje tipo Miculix o pancreatostomía con sistema de aspiración, que consiste en la creación como de una columna de drenaje por capilaridad. Sirve también para generar hemostasia, conserva y prepara las necrosectomías para realizar múltiples intervenciones, y suelen generarse a través del ligamento gastrocólico y se exteriorizan por la laparotomía. Se coloca como un pequeño dren central que permite aspirar el exceso de los líquidos, y en cada intervención se va cambiando o se va reduciendo el espacio que se ha generado. Acá este es un ejemplo de un paciente con pancreatitis necrosante que fue llevado a la laparotomía exploratoria por un síndrome compartimental, por eso fue temprano. En la imagen vemos cómo se encontraba la necrosis al 5.º día del inicio de los síntomas. Colocaron entonces un sistema de Miculix de una mecha con drenaje inframesocólico, encima una bolsa para protección de las asas intestinales con un orificio para el respectivo drenaje. Ellos llenaron la cavidad con compresas y colocaron un sistema de aspiración y posteriormente la curación. Tenemos también que se puede hacer necrosectomía por laparotomía con acceso retroperitoneal. Este se ha descrito sobre todo para el acceso izquierdo a la celda pancreática. Lo que permite es que no contamina la cavidad peritoneal, sin embargo es difícil por el trayecto tan estrecho, y la otra dificultad que presenta es que no permite la exploración de la cavidad peritoneal. El abordaje subcostal delante de la 12ª costilla. Este se utiliza con menos frecuencia. Tenemos la necrosectomía por laparoscopia, permite la visualización y acceso a todos los compartimentos del abdomen con tasas de reintervenciones del 11 al 38%. La mortalidad es menor respecto a la abierta, está baja a 10 a 18%, y tiene asimismo menores tasas de ISO, de eventos pulmonares, y permite varios tipos de acceso. Se puede gastrocólico, transcolónico y transgástrico. Los dos primeros eran similares a los que mencionaba en el abordaje abierto, y el transgástrico se puede realizar es mediante una anastomosis que se puede hacer directamente del estómago con la necrosis amurallada o del intestino incluso con la necrosis amurallada. Este requiere pues de la experiencia del cirujano y de que la necrosis esté bien delimitada y próxima al estómago o al intestino, de acuerdo a donde se vaya a hacer la anastomosis. Se realiza entonces una incisión gástrica anterior y posterior. La posterior se sitúa justo donde se encuentra la necrosis. Se remueve esta necrosis con una endobolsa, se limita de esta forma la contaminación abdominal y se cierra la gastrostomía anterior, dejando la comunicación posterior. Tenemos la necrosectomía retroperitoneal videoasistida, que es una técnica que se establece inicialmente mediante un tracto percutáneo que llega hasta la colección necrótica. Generalmente esto viene siendo guiado por imágenes, por tomografía, y luego a través de ese trayecto que ya está instaurado se utilizan dilatadores o mediante una incisión se amplía este ingreso para que pueda entrar por ahí o el endoscopio o el laparoscopio, que esa es la parte video asistida, y por este medio entonces se realiza la necrosectomía y el lavado.
La morbilidad va del 10 al 20% con mortalidad del 27 al 40%. Reduce la falla orgánica posoperatoria, la estancia en UCI y tiene menores tasas de necrosectomía abierta, menores al 10%. Tenemos la necrosectomía por drenaje percutáneo, que es guiado por imagen, puede ser útil tanto como terapia primaria, como un drenaje inicial, como guía para otras técnicas, como mencionaba ahorita, guía para la videoasistida retroperitoneal o VARS, y también se puede hacer como terapia de rescate en caso de que ya se hayan empleado otros métodos, el paciente haya mejorado, se queden pequeñas colecciones susceptibles de drenaje percutáneo. El problema con este es el alto riesgo de fístula, que alcanza el 27%, la mortalidad es menor del 15.7%. Y acá lo que se puede hacer es jugar con el calibre de las ondas, que pueden ser con French, que van de 12 a 30 French, con el número de sistemas de drenaje que se inserten en la cavidad y con el manejo mismo de los drenes, si se realizan lavados o no a través de los mismos. Finalizamos entonces con la necrosectomía endoscópica transgástrica. Para ella tengo el siguiente video. Lo que se hace es localizar el sitio de la punción. Yo mejoro acá. Se localiza el sitio de la punción, ojalá mediante coendoscopia, aunque también este se puede ubicar mediante la identificación como de una zona abultada dentro del estómago. Acá en ecoendoscopia vemos cómo se encuentra la pared gástrica, la necrosis en esta zona más inferior, se inserta una aguja y a través de esa aguja ya se va a insertar un dren o un stent autoexpandible. Inicialmente se pasa un dren, se llega al área donde se encuentra la necrosis pancreática, se pasa un segundo dren, luego se ayuda con dilatación de balón y mediante diferentes instrumentos se comienza a realizar el drenaje retroperitoneal y posteriormente la necrosectomía. Aquí vemos el drenaje, como instilan agua a través de los catéteres. Se encuentra el balón, los dobles drenajes y posteriormente permite el ingreso del gastroscopio, se ve toda el área de la necrosis y comienza a extraerse la misma necrosis del páncreas. Estas intervenciones se pueden realizar cada 2 a 3 días, se realizan en general de 3 a 6 intervenciones para completar el manejo de la enfermedad. Dentro de los beneficios es que el drenaje queda interno, tiene menor tasa de fístulas y los problemas que no permite cuantificar el débito y a veces hay dificultades con la extensión y con el compromiso distal. Ya habiendo aclarado cuáles son las técnicas que tenemos, hay un término muy importante en este tema que es el Step-Up Approach o la estrategia escalonada. La estrategia escalonada fue apropiada para el manejo de la pancreatitis necrosante a partir del estudio PANTHER del grupo alemán de estudio de la pancreatitis que lo publicaron en el 2010 y hace referencia a un manejo por etapas desde intervenciones menos invasivas hasta las intervenciones más invasivas. Ellos que notaron, aleatorizaron 88 pacientes para la necrosectomía abierta versus la escalonada. La escalonada la definieron como el drenaje percutáneo o endoscópico transgástrico, seguido ya de la necrosectomía mínimamente invasiva retroperitoneal si era necesaria, y mostraron que la tasa de complicaciones mayores, como el nuevo inicio de falla multiorgánica, perforación, fístula o sangrado, ocurría 12% en los pacientes con Step-Up Approach y 40% en pacientes con abordaje abierto. Entonces fue una tasa bastante diferente de las complicaciones y favoreció la estrategia escalonada para el tratamiento. Adicionalmente, no hubo diferencia estadísticamente significativa respecto a la mortalidad. La mortalidad fue del 19 versus el 16%. Y lo que también evidenció fue que pacientes que presentaban el abordaje mínimamente invasivo Step-Up tenían menores tasas de diabetes, menores tasas de hernias incisionales, beneficios que fueron confirmados con un seguimiento ya a largo plazo de los pacientes durante 86 meses.
De este estudio parten entonces diferentes explicaciones para los resultados más favorables del Step Up. Por una parte, al ver que 35% de los pacientes con manejo escalonado no requirió necrosectomía, esto se puede atribuir a que la necrosis infectada en parte puede comportarse parcialmente como un absceso, en el sentido de que en ambos casos estamos ante un componente infectado bajo presión. Si bien el absceso es más fácil de tratar con drenaje percutáneo, pues por la consistencia más líquida del absceso, el drenaje simple en algunos casos es suficiente en el tejido necrótico infectado y no es necesario retirar toda el área de necrosis cuando no está infectada y cuando el compromiso del paciente lo permite. Segundo punto, que las técnicas menos invasivas generan menor trauma en el paciente que ya de por sí está críticamente enfermo, lo que se soporta a partir de una menor incidencia de falla multiorgánica con la estrategia Step Up. Y lo otro es que en el intento de desbridar completamente la necrosis, se puede retirar parénquima viable sin intención, y esto pasa más que todo con la cirugía abierta. Por ello, en el seguimiento a 6 meses de los pacientes con cirugía abierta, hubo más pacientes con diabetes de novo o con ingesta de enzimas pancreáticas. De allí surgieron múltiples estudios desde el 2010 con la estrategia Step Up que compararon las técnicas mínimamente invasivas versus la cirugía abierta, dándole siempre mayor valor a la cirugía mínimamente invasiva o a las técnicas endoscópicas y quirúrgicas mínimamente invasivas. Ahora, la pregunta era, bueno, entre las técnicas menos invasivas, ¿qué evidencia hay? ¿Qué hay entre un abordaje endoscópico y uno percutáneo o BART? Aparece el estudio Tension, salió en el año 2017, multicéntrico aleatorizado, y lo que estudió fue cada uno de los drenajes. Por una parte, ellos evaluaron el drenaje y por otra la necrosectomía. Por endoscopia se pueden hacer ambas cosas. Y de la otra técnica hicieron drenaje percutáneo y si el paciente lo requería, avanzaban a la estrategia BART para la necrosectomía. Siguieron estos pacientes durante 6 meses. Como resultado, la tasa de mortalidad fue similar, del 43 y 45%. La diferencia real se evidenció, por una parte, en mayor presencia de falla cardíaca de novo y falla cardíaca persistente en el grupo percutáneo quirúrgico, y adicionalmente la tasa de fístula pancreática fue menor en el grupo endoscópico y es una diferencia significativa, del 5% en el grupo endoscópico y del 32% en aquellos con manejo quirúrgico percutáneo y BART. ¿Qué más se documentó? Menor estancia hospitalaria por una diferencia de 16 días con menores costos también cuando el abordaje era endoscópico. Entonces, como conclusión, se prefiere el abordaje endoscópico por menor tasa de fístulas pancreáticas y menor estancia hospitalaria. Respecto a las fístulas, es importante aclarar que hace referencia pues a fístulas pancreatocutáneas, que estas se asocian con menor dolor, con menores trastornos electrolíticos, lesiones de la piel, intervenciones adicionales. La intervención endoscópica puede generar fístulas pancreatogástricas y estas generan menores intervenciones clínicas. Entonces, como para aclarar, las intervenciones endoscópicas generan fístulas pancreatogástricas con menores inconvenientes. Las intervenciones tipo BART generan fístulas pancreatocutáneas que tienen mayores manifestaciones clínicas. Y también es importante resaltar que muchos casos mejoraron solo con el drenaje sin requerir avance a la necrosectomía. Entonces hubo drenaje percutáneo exitoso en el 51% de los casos y drenaje endoscópico exitoso en el 40%. Y otro plus es que para el manejo endoscópico pues hay mayor facilidad de hacer la transición de drenaje a necrosectomía, a diferencia de cuando se requiere la transición del manejo percutáneo a BART, pero ambos son factibles. Ahora, si comparamos el manejo endoscópico con el quirúrgico mínimamente invasivo, ¿qué pasa? Hablando de quirúrgico mínimamente invasivo como laparoscópico o BART. Se destaca el estudio MISER, que es también aleatorizado, tiene pocos pacientes, 66 pacientes, les hicieron
Evaluaron la tasa de complicaciones y se dieron cuenta que en el endoscópico era del 11%, mientras que en el quirúrgico mínimamente invasivo de 40.6%, encontrando en este último mayor tasa de fístulas pancreáticas que alcanzaba el 28%, mayor respuesta inflamatoria sistémica, dolor, infección de sitio operatorio y pues, mayores costos asociados. Eso era respecto a las técnicas mínimamente invasivas. Donde nos queda el abordaje quirúrgico abierto, todavía hay indicaciones para realizarlo y son estas que voy a mencionar. Si hay falla en el tratamiento o complicación después de otras opciones del step up, que haya un sangrado que no se logre controlar o que no sea embolizable, casos de isquemia intestinal, perforación intestinal, más que todo asociados a la necrosis, síndrome compartimental o abdomen abierto, todas estas pues que requieren manejo quirúrgico abierto, entonces de una vez se hace la intervención abierta para la necrosis. Lo otro es que el paciente puede tener un remanente pancreático izquierdo desconectado que alimenta la enfermedad y pues es más fácil el abordaje quirúrgico abierto. La no disponibilidad de insumos y la experiencia insuficiente por parte del recurso humano son factores fundamentales y en ello debemos pues basar también la toma de decisiones. Y las otras dos indicaciones es que la pancreatitis sea de origen biliar con indicación simultánea de colecistectomía y la podamos hacer de manera abierta, o que la extensión anatómica sea tal que pues, no tenga sentido llenar al paciente de drenes y de múltiples abordajes al tiempo y sea más cómodo realizar un abordaje abierto, pero esto requiere extensiones muy grandes. Para llevar a casa, entonces, a modo de conclusiones, los pacientes con pancreatitis necrosante infectada pueden ser manejados de diferentes maneras. La decisión realmente de cómo vamos a tratar a estos pacientes va a estar basada en gran medida, por una parte, en la localización. ¿Dónde están localizadas las colecciones infectadas? ¿Qué tan fácil, mediante las herramientas que tengo, es acceder a esas localizaciones? Por otra parte, ver la extensión de la enfermedad, la disponibilidad de los insumos y la experiencia en cada una de las técnicas. En general, se prefiere el abordaje endoscópico seguido del percutáneo, que pues el percutáneo se puede escalar al retroperitoneal, y posteriormente el laparoscópico de abierto. Se pueden utilizar múltiples técnicas a la vez, una técnica no contraindica a la otra, pero pues sí, como mencionó, que sea de lo menos invasivo a lo más invasivo. Es una enfermedad heterogénea, debemos individualizar cada caso, cada paciente requiere estrategias precisas, pero se comparten ciertos objetivos en el tratamiento. El primer objetivo es que controlemos la respuesta inflamatoria sistémica y reducir la falla orgánica generando el menor estrés posible. El segundo es que podamos minimizar las complicaciones de la enfermedad y las intervenciones, lo que incluye las fístulas pancreáticas, las hernias, la presencia de insuficiencia exocrina o endocrina, y evitar el sobretratamiento de los pacientes, lo que lleva pues a prolongar el curso mismo de la enfermedad y a multiplicar el número de las intervenciones. Se prefiere actualmente la intervención tardía, aunque hay estudios interesantes sobre abordajes tempranos que deben ser considerados, así como que se están abriendo las puertas al manejo conservador, en algunos casos solo con antibiótico, pero lo principal que quede en mente es que se prefiere la intervención tardía. Y tener también siempre presente que son dos pilares, todo el manejo quirúrgico intervencionista de la charla, y no olvidar el otro pilar, que es el tratamiento antibiótico. Con esto concluyo la charla. Quedo atenta a los comentarios y preguntas. Muchas gracias a todos por la atención. Geraldine, a ti, muy buena charla, muy buena presentación. Yo creo que muy claro en un tema tan complejo para nosotros y que las decisiones no son fáciles. No sé si el doctor René nos va a comentar algo y la doctora Mercedes, que también la vi conectada. Hola, buenos días. Hola, Buenos días. profe. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Bien, Muy bien. bien, profe, ¿cómo está? Bueno, vea, primero pues no, nada, resaltar que definitivamente
Geraldine hace muy buenas revisiones, siempre lo ha hecho desde que la conozco en sus primeros días de Re1. Esa es una revisión extremadísimamente completa con el componente histórico de un tema que nos permite ver cuál ha sido la evolución de la tecnología, creería yo, y del comportamiento médico. Nosotros hace 10 o 15 años de pronto nunca nos imaginamos hacer toda esta serie de procedimientos a través de la pared gástrica y hoy, gracias a que ya se tienen en Colombia los stents de posición luminal, que fueron los que han venido cambiando la historia de muchos procedimientos y que van a seguir cambiando la historia de muchos procedimientos que antes se hacían de manera quirúrgica y ahora se hacen de manera endoscópica y nos han permitido pues estar a la altura pues de otros países donde ya toda esta serie de manejos los están haciendo, tal como dice Geraldine, pues por la vía endoscópica. Entonces, esa evolución del manejo de la necrosis pancreática es precisamente la que el grupo de cirugía general de este hospital ha adoptado de una manera bastante adecuada. Ya creo que todos están muy en la misma línea de pensamiento del manejo step up. Siempre pues se trata de hacer un primer drenaje por vía radiológica guiado por tomografía. Si no hay mejoría, ya pasamos a la vía endoscópica y si obviamente no hay mejoría, pasaremos a las vías quirúrgicas. Nosotros hemos hecho aquí pues las dos estrategias que desde el punto de vista endoscópico podemos ofrecer, que es el drenaje a través de la pared del estómago por vía, pues con la colocación de la ecoendoscopia de un stent de posición luminal que nos permite ingresar al retroperitoneo, y también lo hemos hecho por vía percutánea, colocando también stents, son unos stents más largos, a través de la pared abdominal, tuvimos un caso en la fosa ilíaca izquierda, otro caso en la fosa ilíaca derecha, y a través de ellos pues hemos hecho las necrosectomías. La estrategia actual yo creo que tiene el sustento académico en todos los artículos que presentó Geraldine. Creo que no hay grupo en el mundo que tenga en este momento algún tipo de discusión con relación a este tipo de manejos. Puede que haya instituciones donde no haya la oportunidad de hacerlos, y por ese motivo pues la estrategia no se puede realizar de la manera como está indicada en las guías actuales. De por sí esto ya está puesto en las guías actuales de manejo de pancreatitis y posiblemente pues todavía nos veamos enfrentados a tener que operar pacientes como un caso reciente que hubo aquí, en donde lo que motivó la intervención no fue tanto la necrosis, sino la hipertensión abdominal. Entonces, pudiera ser que habrá pacientes que se salgan de la estrategia, pero aún así uno puede hacer estrategias inversas, es decir, en algunos casos se pudiera hacer primero una intervención por otra causa, por ejemplo por la hipertensión abdominal, y siempre y cuando no se toque la transcavidad, pudiera ser que todavía sea susceptible de manejos endoscópicos transgástricos. Entonces yo creo que una de las cosas que siempre hemos insistido con el grupo de cirugía es fundamental la comunicación, es decir, estar en contacto permanente el grupo quirúrgico, el grupo de cuidados intensivos, el grupo endoscópico, para tratar de determinar cuál va a ser la mejor estrategia de manejo en cada uno de los casos que tengamos. Profe, muchísimas gracias. De hecho, para la revisión, el doctor René también me asesoró y vimos algunas de las imágenes de los casos que se han tratado en el hospital y han sido de forma exitosa por los diversos abordajes que mencionamos. Muchas gracias, profe. No sé si la profe Mercedes va a comentar algo o alguien más tiene preguntas o dudas. No, primero que todo, pues obviamente felicitar a Geraldine, una excelente exposición. Queríamos traer este tema a colación porque para los intensivistas es muy complejo cuando tenemos pacientes complicados con necrosis infectadas en la unidad de cuidados intensivos, tratar de entender de qué se trata esto y cuál sería la mejor opción para nosotros. Yo creo que queda claro lo que acaba de mostrar ella y lo que acaba de decir el doctor René Marcelo. Lo ideal en este caso es
no desesperarnos y ofuscarnos porque no llevan el paciente a cirugía, y tratar siempre que haya un especialista en gastroenterología con idoneidad para hacer este tipo de procedimientos, intentar que se hagan. Por otro lado, pienso que sin duda alguna, si hay una necrosis infectada y no existe el recurso para ayudarle al paciente en el desbridamiento y en el drenaje de abscesos, el paciente debería ser remitido a instituciones que tengan el recurso para hacerlo, y que si definitivamente esto no es posible de ninguna manera por razones de pagadores, administrativas, cosas que escapan al correcto quehacer de la medicina, los cirujanos generales deberían asumir el paciente, porque por otro lado, a lo que nos estamos enfrentando es a un montón de pacientes que se cronifican sin hacerles nada y que cuando finalmente en un estado séptico irreversible se llevan a cirugía, terminan en muy malas condiciones o desgraciadamente falleciendo. Entonces es como también tratar de que desde cuidados intensivos entendamos que hay que presionar que el paciente llegue a donde debe llegar, eh, para su manejo correcto. Muchas Hola, gracias. buenos días. Hola, Hola, buenos pues días. yo quería comentar que pues, gracias por la invitación pues, a esta charla muy chévere, Geraldine, muy bonita, muy bacana. Pues en el hospital, pues hace más o menos 2 años, pues tenemos la posibilidad de hacer todas estas intervenciones. Realmente no estamos muy lejos de lo que se hace a nivel internacional. El último protocolo avalado pues por la Organización Mundial de Gastroenterología se llama Protocolo de Orlando, es de una doctora Ji Yoon, que ella propone hacer lo mismo pues que están en las guías, que es ojalá primero intentar el drenaje gástrico, pues el drenaje endoscópico, si falla o no, y adicionarle un drenaje percutáneo, y ahí pues podemos hacer pues todo el protocolo que acabaron de describir. Lo que sí hay que quedar muy claro es que estas son patologías de tiempo y a veces nosotros por el hábito, pues como fuimos entrenados, carecemos como de esa tranquilidad que queremos ver los resultados de inmediato. Esos pacientes por lo general les ponemos el stent de oposición y comenzamos a hacerles las necrosectomías cada 2 o 3 días, pero es claro que no se van a recuperar en la primera o en la segunda semana, ¿cierto? Entonces es un manejo de soporte, de tiempo y no desesperarnos, que yo creo que a veces los resultados que hemos tenido adversos, pues vamos a publicar los casos que tenemos, pues tenemos 2 o 3 resultados adversos, creo yo que han sido de que queremos que todo se solucione de inmediato, o sea, que el paciente va bien, pero queremos que de inmediato ya esté mejor, entonces hacemos algunas intervenciones que de pronto no estaban tan indicadas. Pero la recomendación es, como lo dice la doctora Mercedes, es actuar rápido en el hospital, rápidamente nos autorizan los stents de aposición, son costosos, pero están en el POS y tenemos la disposición pues, de ponerlos siempre. Muchas gracias, profe Juan Camilo. Geraldine, a manera de información, pues como para todo el grupo de cuidados intensivos, pues en Medellín, es decir, instituciones que tengan la capacidad tecnológica de insertar los stents de aposición luminal por vía ecoendoscópica, pues serían el Pablo Tobón y nosotros. Las otras instituciones de nivel mayor, pues no cuentan o con lo uno o con lo otro, pues que es principalmente o con alguien entrenado en ecoendoscopia o con el ecoendoscopio. Hay instituciones que tienen ecoendoscopia, sí, pero que no hacen este tipo de pacientes porque su énfasis es en otro completamente diferente. Entonces, pudiera ser que, por ejemplo, las Américas, que creo que tiene ecoendoscopia, pero en este momento creo que tienen dañado el equipo, pudieran hacerlo, pero habría que consultar con ellos. Y hay 2 instituciones más que tienen ecoendoscopia, pero que solo trabajan de manera ambulatoria, entonces no, pues creo que es muy limitado. Los procedimientos de necrosectomías percutáneas a través del abordaje por los puertos que utilizan los catéteres que ya había colocado previamente radiología guiados por TAC, pues yo creería que en la medida que los endoscopistas de la ciudad pudieran interesarse en estas labores, pues se pudiera hacer en instituciones pues, que no cuenten con ecoendoscopia, porque esta no necesita ecoendoscopia. Pero pues todo va de la mano con el interés del grupo de endoscopia.
En general, lo que dice la doctora Mercedes, le doy absolutamente toda la razón. Cuando usted no tenga la probabilidad de hacer los procedimientos o de remitir al paciente donde sí se haya esa posibilidad, pues efectivamente el grupo quirúrgico debe tomar las acciones del caso y ahí es donde viene también el entrenamiento que tengan los diferentes cirujanos en las técnicas laparoscópicas, que también han demostrado su utilidad y que obviamente van a solventar muchos de los problemas que ha generado la cirugía abierta. Entonces, cirujanos con experiencia en laparoscopia también pudieran hacer este tipo de procedimientos con mínima invasión en instituciones donde no hayan las técnicas endoscópicas. Entonces, yo creo que todo sigue siendo una situación basada en la extrema comunicación de los tres grupos para tratar siempre de tomar la mejor decisión. Yo creo que en eso está el éxito. Pero, por ejemplo, cuando haya pacientes en otras instituciones que de pronto alguno de ustedes trabaje en ellas y de pronto consideren que sean para hacerle alguno de estos procedimientos, nosotros con mucho gusto estamos dispuestos y el jefe de nosotros es una persona que es bastante asequible y nos ha ayudado pues a que nos remitan y nos ayuden a remitir los pacientes que ameriten este tipo de procedimientos para que se puedan manejar en esta institución. Bueno, Geraldine, nuevamente gracias por tu charla, al doctor René, a la doctora Mercedes y al doctor Juan Camilo por sus aportes. Que tengan un buen día.